a empezar revisando lo que es nuestro corazón, pericardio y nuestros grandes vasos, que eso es lo que nos compete pues para las dos clases de esta semana, entonces vamos a ir avanzando. Bueno, entonces nuestro sistema cardiovascular, como vamos a ver, va a estar compuesto, es un sistema que va a estar compuesto tanto por el corazón y los vasos, ¿sí? En sus diferentes estadios, sus grandes vasos, vasos pequeños y capilares, al igual que por un sistema, digamos, arterial y un sistema venoso. El sistema venoso, como pues ya hemos aprendido previamente, es el que se va a encargar de transportar toda la sangre desoxigenada del cuerpo, es decir, va desde las partes periféricas hacia el corazón, y un sistema arterial, ¿sí? Que va desde el corazón hacia la periferia para oxigenar, llevando sangre oxigenada hasta las partes pues, más pequeñas y más distales del cuerpo. ¿Listo? Entonces nuestro sistema cardiovascular va a estar conformado por el corazón y los diferentes vasos que se van a encargar de la irrigación, llevando sangre oxigenada y de recoger toda la sangre desoxigenada. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nuestro sistema cardiovascular comprende el corazón, ¿sí? Como estructura bombeadora y estructura pues, principal, que va a ser el corazón una estructura muscular que va a tener unas cavidades y es ahí donde se va a llegar y donde va a salir la sangre para ser distribuida a las diferentes partes del cuerpo y llega a él de las diferentes partes del cuerpo. Alrededor de este corazón vamos a tener unos vasos, ¿sí? Que se han denominado arterias para las que llevan sangre rica en oxígeno, venas para las que llevan la sangre desoxigenada. Sin embargo, como habíamos hablado, existe una arteria y un grupo de venas que cumplen una función diferente al resto de la circulación, ¿listo? Unos capilares y unos linfáticos. Es así como entonces la circulación se ha dividido en dos, en una circulación mayor y en una circulación menor. Dentro de las características que contienen los vasos, que son las arterias y las venas, estas son las encargadas de transportar la sangre en el cuerpo humano. ¿Eso qué significa? Que la única función que tienen las arterias y las venas como tal, ¿sí? Solamente son el transporte, no tienen una función fisiológica establecida a ese nivel. Embriológicamente dijimos que nuestro sistema cardiovascular iba a aparecer más o menos hacia alrededor de la tercera semana, justo a la mitad es donde iban a empezar a formarse los esbozos de lo que a futuro iba a ser nuestro sistema cardiovascular. Bueno, entonces, dentro de las generalidades de las arterias que tenemos que son los vasos que se van a encargar de transportar la sangre que sale del corazón a los diferentes tejidos. Esa sangre que lleva oxígeno y lleva todos los nutrientes requeridos para que las células de esos órganos funcionen en forma adecuada. Las arterias entonces, de acuerdo a su ubicación, se van a dividir en tres tipos de arterias. Las arterias de gran calibre, que se caracterizan porque son arterias elásticas, las arterias de mediano calibre, que se han denominado arterias musculares, y las arterias de pequeño calibre, que se han denominado arteriolas. Esto es así como están divididas nuestras arterias de acuerdo al calibre. Ahora bien, esas arterias elásticas y de gran calibre son las que van a nacer en el corazón. Obviamente, la aorta es la que más nos representa y se termina ramificándose, o sea, dividiéndose cada vez en estructuras más pequeñas que son conocidas como arterias musculares, que como les había mencionado, ya son las arterias de mediano calibre o, como lo dice la literatura, de diámetro intermedio. Estas arterias musculares que tienen un diámetro intermedio se continúan dividiendo para poder acceder a estructuras cada vez más pequeñas y es lo que se conoce como arteriolas, ¿sí? Cuando estas arteriolas entran en los tejidos, se continúan ramificando y haciéndose cada vez más pequeñas, hasta que llegan a formar vasos microscópicos incontables, una gran cantidad de números, una gran cantidad de estas estructuras y se conocen como capilares. Esos capilares arteriales
¿sí? Son los que van a hacer intercambio por difusión en la membrana celular donde vayan a estar ubicados. Las arterias se caracterizan porque son tubos flexibles, son elásticos, con el diámetro que disminuye a medida que se aleja del corazón. Entonces, las arterias son muy grandes cuando nacen en el corazón y cuando ya terminan siendo capilares, pues su diámetro va a ser muy, muy pequeño. ¿Listo? Las arterias entonces se han dividido en un grupo, que son las arterias del aparato locomotor, que van a ir hacia el músculo y hacia la parte ósea o músculo esquelético, pues, y visceral a los diferentes órganos y células de los mismos. Las arterias siempre se van a acompañar de una vena y de un nervio, formando el paquete vasculonervioso del que siempre hemos hablado. Las arterias entre sí, en los diferentes órganos, siempre van a formar anastomosis, arteria-arteria e incluso hay anastomosis arteria-vena. ¿Qué son las anastomosis? Son las uniones de diferentes grupos arteriales entre sí o arteriovenosos entre sí con el fin de compensar en algún momento determinado una insuficiencia sanguínea que se presente en un órgano. Es decir, existirá, por ejemplo, en el estómago un grupo de arterias que van a irrigar la curvatura menor y las caras que vienen del lado derecho y existirá una que viene del lado izquierdo a irrigar la misma área o la misma curvatura, pero en diferente cara, por ejemplo. Pero si existiera una obstrucción a nivel de la irrigación derecha, pues la irrigación izquierda por medio de anastomosis, o sea, de uniones, por medio de arterias más pequeñas, trata de compensar esa área que queda descubierta por obstrucción o por daño de la arteria correspondiente para evitar que el órgano sufra afecciones a ese nivel. Eso busca la anastomosis, tratar de compensar esa falta de irrigación a un órgano determinado. Entonces, las paredes de las arterias van a tener tres capas o tres túnicas, una capa interna, una capa intermedia y una capa externa. Entonces, aquí tenemos nuestra túnica interna que va a tener el endotelio, nuestra túnica media que va a tener una membrana elástica y nuestra túnica externa que va a estar representada por la adventicia que se encarga de protegerla. ¿Listo? Entonces son las tres capas que va a contener una arteria normal. Ahora bien, ¿qué pasa con las venas? Las venas se van a encargar de transportar la sangre que va desde la parte periférica del cuerpo hasta el corazón. Es decir, son las encargadas de recoger la sangre desoxigenada. Son fácilmente dilatables, ¿sí? Porque tienen una pared mucho pues más delgada, a pesar de que tiene las mismas tres túnicas de la arteria, pero vamos a ver más adelante las diferencias que tienen de acuerdo a la ubicación de sus estructuras, ¿sí? O sea, tienen las mismas tres capas, pero se van a caracterizar porque tienen cierta diferencia. Por ejemplo, la túnica media que tienen las venas en relación a la de las arterias es más delgada y carece de fibras elásticas. Esa es una diferencia muy importante que debemos tener en cuenta entre la arteria y la vena, que a pesar de que tienen las dos túnicas medias, que es la capita pues muscular como tal, digámoslo, la de la arteria es muy gruesa, ¿sí? Y tiene fibras elásticas, pero la vena, la túnica media de la vena es delgada y carece de fibras elásticas. ¿Listo? Bueno, estas venas entonces, existen dos venas, las venas de la circulación sistémica, o sea, las que recogen la sangre de todas las partes del cuerpo y son las que llevan sangre pobre en oxígeno. Sin embargo, las venas de la circulación pulmonar, que son esas cuatro venas que salen de los pulmones, dos del pulmón derecho y dos del pulmón izquierdo, que cuando hablamos de respiratorio dijimos llegaba a la aurícula izquierda, son las únicas venas de la circulación corporal que llevan sangre rica en oxígeno. ¿Listo? Entonces, esas son las venas de la circulación pulmonar, las cuatro venas pulmonares. La mayoría de las venas son satélites, es decir, van paralelas a la arteria correspondiente
y se acompañan de un nervio y forman el paquete vascular nervioso. Estas venas satélites son las que se conocen como venas profundas. ¿Listo? Entonces son las venas profundas las que siempre van a estar acompañando a la arteria correspondiente. Entonces, si comparamos las venas con las arterias, pues su curso es variable y la presión sanguínea es notablemente inferior. Entonces, la presión venosa va a ser mucho más baja que la presión arterial. Esta diferencia, pues fisiológicamente es o se genera porque la sangre que sale del corazón por las arterias es la que lleva la presión mayor y esto nos explica cómo puede esa sangre que es bombeada del corazón llegar a las diferentes partes del cuerpo. Mientras que las venas lo que hacen es recoger la sangre que le llevan al corazón, por eso su presión pues tiene que ser menor. ¿Listo? Las venas, junto con los capilares y las vénulas, pertenecen al sistema de baja presión del sistema circulatorio, precisamente porque no tienen que vencer resistencia, digámoslo así, de paredes, simplemente es de recoger la sangre y llevarla a un lugar donde se va a ser bombeada, pues. Una característica que es exclusiva de las venas es la presencia de válvulas venosas, ¿sí? Entonces, las venas más grandes de los miembros, tanto superiores como inferiores, de la parte inferior del cuello, van a contener unas válvulas que se llaman válvulas venosas. ¿Cuál es el objetivo de estas válvulas? Que favorecen el retorno venoso, es decir, permiten que la sangre venza la gravedad y vaya avanzando en los diferentes territorios donde se encuentran ubicados y evitan el éstasis o el estancamiento venoso en las diferentes partes del cuerpo. Las venas entonces se han dividido en tres grupos. Existen unas venas superficiales, unas venas profundas y unas venas cortas. Esas venas superficiales obviamente van a estar situadas debajo de la piel, en la capa de grasa, van a estar protegidas por esta. Las venas profundas van a estar a nivel muscular y a nivel de la parte, sí, a nivel muscular y van a estar ubicadas pues a lo largo del hueso y estas son las que acompañan a la arteria de su mismo nombre, pues formando el paquete nervioso con el nervio correspondiente. Y las venas cortas se conocen como venas perforantes. ¿Cuál es la función de las venas perforantes? Conecta el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Esa es la función de las venas perforantes. ¿Cuáles son las características de las venas profundas? Las venas profundas son las que se van a encargar de la propulsión o de permitir que llegue la sangre hacia el corazón. Ya sabíamos por la parte respiratoria que esa sangre procedente de la circulación iba a llegar pues hacia la aurícula derecha. ¿Listo? Las válvulas van a ser en el sistema venoso profundo de sentido único. ¿Esto qué hace? Que las venas profundas a nivel de ellas evita que la sangre retroceda. Al evitar que la sangre retroceda, se evita el éstasis o el estancamiento venoso. Además, estas válvulas, ¿sí? De las venas profundas también están en contacto con los músculos. Los músculos que las están rodeando y las están protegiendo, digámoslo, comprimen en algún momento a las venas y esto contribuye a que las válvulas puedan impulsar la sangre hacia el corazón. Las venas profundas son las encargadas de transportar el 90% o más de la sangre que circula desde las piernas hasta el corazón, por no decir casi su totalidad. ¿Qué pasa con las venas superficiales? Em, Tiene el mismo sistema de válvulas, que las venas profundas, pero la diferencia es que tiene válvula, pero no tiene un músculo que lo está rodeando, porque como aprendimos, estas venas superficiales van a estar ubicadas en la grasa y debajo de la piel. Es lo que el personal pues, de salud canaliza en un momento determinado que se necesiten. ¿Sí? Es esa red venosa superficial. La sangre que está circulando por las venas superficiales, ¿sí? Gran parte de ella se va a desviar hacia las venas profundas.
¿Cómo lo hace? Pues a través de las venas perforantes, que son las encargadas de conectar el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Dijimos que estas venas superficiales también tenían unas válvulas y esas válvulas permiten que la sangre fluya desde las venas superficiales hacia las venas profundas, pero no en sentido inverso, ¿sí? Entonces, de superficial a profundo para que pueda llegar al corazón, pero nunca va a permitir que del profundo salga al venoso. Eso en estadios normales, fisiológicamente y funcionalmente adecuado. Sin embargo, si existe enfermedad por insuficiencia venosa, por insuficiencia valvular, puede ser que la sangre vaya del sistema profundo al sistema superficial. O el estancamiento, que es lo que se conoce como la presencia de varices en los diferentes órganos, ¿sí? Entonces se dañan las válvulas o de extremidades, perdón, se dañan esas válvulas que son las que se encargan de evitar el retorno y el éstasis sanguíneo y obviamente pues se ve una mayor dilatación en las paredes de las venas y el estancamiento de la sangre. Las venas también entonces van a tener una capa interna, van a tener una capa media o capa muscular y van a tener una capa externa o capa adventicia. La capa interna es endotelio. Este endotelio se va a hallar en contacto directo con la sangre, que es el fluido que está circulando a este nivel. En la capa media es la capa muscular, que es la que le da elasticidad y obviamente permite que la vena se adapte al ritmo de la sangre, como se está bombeando, ¿sí? O cómo debe llegar a la parte derecha del corazón. Y la capa externa o la capa adventicia está formada principalmente por tejido conectivo, colágeno y algunas fibras musculares que le van a dar cierto grado de resistencia hacia la parte externa de las venas. Entonces aquí tenemos la vena con su capa interna, su capa media, su capa externa y a diferencia de las arterias encontramos la presencia de válvulas que permiten que la sangre fluya y se cierran para evitar el retorno sanguíneo. Entonces aquí tenemos los tres vasos capilares, los tres vasos sanguíneos, perdón. La arteria, mire, tiene un epitelio, tiene una túnica íntima, tiene una túnica media y una adventicia exactamente igual a como la tiene la vena. Sin embargo, la gráfica nos muestra cómo esta túnica íntima y esta túnica media de la arteria es mucho más gruesa, mire el dibujito, que la de la vena. Y los capilares obviamente carecen de túnica íntima, túnica media, túnica adventicia y solamente van a tener la capa interna que corresponde al capilar. Entonces, ¿qué diferencia podemos hablar entre las arterias y las venas? ¿Listo? Entre las arterias y las venas, por ejemplo, la sangre que va a circular por las arterias es ricamente oxigenada, excepto en la arteria pulmonar, que es la que sale del corazón, que lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. Es la única excepción. Mientras que las venas, ¿sí? En ellas va a circular sangre poco oxigenada, excepto en las 4 venas pulmonares, que son sangre, que transportan sangre rica en oxígeno. Las arterias son las que salen del corazón y las venas son las que llegan o regresan al corazón. ¿Listo? Las arterias se abren en un ventrículo, ¿sí? Mientras que las venas se abren en una aurícula, es decir, entregan su contenido hacia una aurícula. Las arterias son grandes y se dividen cada vez en estructuras más pequeñas, mientras que las venas son pequeñas y se reúnen, es lo que se conoce como afluentes, y van hacia el corazón formando venas de mayor calibre. La arteria tiene su túnica media mucho más gruesa y muchas más fibras elásticas para darle distensibilidad y resistencia, mientras que las venas, su túnica media es delgada y carece de fibras elásticas. Las arterias, cuando están vacías, sin sangre, conservan su calibre, mientras que en las venas
Si están vacías, sus paredes internas se unen y se colapsan. ¿Las arterias tienen válvulas? Sí, solamente en su origen. Entonces, el tronco pulmonar y la aorta son las únicas arterias que contienen o que van a tener una válvula en su origen. El resto de las arterias no tienen válvulas, ¿sí? Mientras que las venas van a tener válvulas en todo su trayecto dependiendo de dónde vayan a estar ubicadas. Ahora bien, eh, el recorrido de las arterias generalmente es profundo, las arterias van profundas en medio de los músculos, mientras que las venas van a tener un doble sistema, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Esa es una diferencia. La sangre arterial lleva presión, ¿sí? Entonces sale con presión. Por ejemplo, al cortarse una arteria, la sangre va a salir con mucha presión. Mientras que la sangre venosa que no lleva presión, ya sabemos por qué, y cuando usted sufre una cortadura, la sangre es un goteo continuo, forma continua, 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 pero usted no mira la fuerza con la que la sangre sale porque no lleva presión. ¿Listo? Cuando las arterias se dilatan, producen aneurismas, unos sacos, unas dilataciones de esas paredes. Entonces, la dilatación de las arterias forma aneurisma, mientras que la dilatación de las venas forma varices. Las arterias son las encargadas de distribuir, ¿sí?, la sangre en todo el cuerpo y las venas tienen la función de recoger la sangre del todo el cuerpo. Las arterias, como distribuyen, sacan la sangre del corazón, mientras que las venas, como recogen, llevan la sangre al corazón. Entonces, eso que les acabé de mencionar son las diferencias más significativas que existe entre una arteria y una vena. Y pues obviamente aquí el capilar es el que carece, como les había dicho, de todas las túnicas eh, de las arterias y de las venas y solamente tiene epitelio. Obviamente los capilares son los que por difusión van a permitir ese intercambio eh, de sangre oxigenada y desoxigenada en la célula donde vayan a estar ubicados. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí o vamos claros. Doctora, Sí, señora. disculpe, ¿cuáles eran las que se abrían en un ventrículo? Las arterias. Las arterias porque ya sale la aorta, que es la arteria donde la que va a iniciar la circulación, se abre en un ventrículo, mientras que las venas llegan a las aurículas. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces esas son las generalidades, ¿sí?, de nuestro sistema cardiovascular, lo que es una arteria, lo que es una vena, pues y un capilar. Ahora bien, ¿qué transportan nuestros vasos sanguíneos? Nuestros vasos sanguíneos transportan la sangre, que como ustedes ya saben, pues no solamente va a llevar un componente líquido que es el plasma, ¿sí? La parte líquida de la sangre es el plasma, sino que también lleva la celularidad en sus diferentes presentaciones, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no es cierto? Eso es lo que transporta nuestra sangre como tal. Entonces, la parte roja que nosotros miramos es una coloración que toma el plasma secundaria a la cantidad de glóbulos rojos que la persona tiene. Entonces, los glóbulos rojos que transportan la hemoglobina, el glóbulo rojo transporta hemoglobina y es la hemoglobina la que se va a encargar de darle esa coloración roja a la sangre, que es lo que nosotros podemos mirar. Pero en sí el componente líquido que tiene la sangre es el plasma y los componentes pues sólidos, digámoslos así de alguna manera, van a ser los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces pues ya sabemos que los glóbulos blancos se van a encargar de la defensa y se han dividido en neutrófilos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Los niños tienen mayor cantidad de linfocitos,
que los adultos, y los adultos tenemos mayor cantidad de neutrófilos que los niños. Esa es una gran diferencia que debemos tener en cuenta cuando analizamos los hemogramas de los pacientes pediátricos y de los pacientes adultos. Y los glóbulos rojos, pues como les dije, transportan la hemoglobina, y al transportar la hemoglobina, pues se encargan de permitir que el oxígeno se pueda distribuir en las diferentes partes del cuerpo. Acuérdense que la molécula del oxígeno va pegadita a la de la hemoglobina, y esta hemoglobina va en los glóbulos rojos. Esa es una de las circunstancias por las cuales los pacientes que tienen anemia transportan menos oxígeno. Y al transportar menos oxígeno, pues la redistribución que tiene que hacer para que todos los órganos se puedan oxigenar en forma adecuada es lo que nos altera el sensorio, porque le llega menos oxígeno al cerebro y la persona pues se duerme un poquito más. Bueno, eso son las generalidades, eso ya ustedes lo ven en fisiología. Bueno, entonces, nuestro sistema pues cardiovascular, el órgano y el origen de los grandes vasos va a estar ocupando el mediastino, ¿sí? Ya habíamos revisado nosotros el semestre pasado que era el mediastino. Sin embargo, les voy a recordar algunas cosas que son importantes, pero que yo sé que ustedes pues ya la mayoría lo saben. ¿Listo? El mediastino entonces va a ser un espacio anatómico que va a estar comprendido o ubicado en medio de las caras mediastinales y de las pleuras mediastinales, ¿sí? De nuestros pulmones. Va desde la apertura torácica superior hasta el diafragma, ¿sí? Hasta la cúpula diafragmática en su cara costal. Mírenla aquí. ¿Listo? Entonces, este espacio demarcado de color verde es lo que se conoce como mediastino. Entonces, está ubicado hacia la parte media de los pulmones, entre las pleuras mediastinales, desde la apertura torácica superior hasta el diafragma, que es lo que estamos observando aquí. Desde la apertura torácica superior hasta el diafragma. ¿Listo? Este mediastino entonces va a tener, digámoslo así, el corazón, que es la parte central de nuestro sistema cardiovascular, y el origen de los grandes vasos, que serían el tronco de la pulmonar y nuestra aorta. Ahora bien, habíamos dicho que ese mediastino se iba a dividir en dos, en un mediastino superior y en un mediastino inferior. ¿Listo? Entonces, ese mediastino superior iba desde la apertura torácica superior hasta el ángulo del ovis o ángulo esternal, que se formaba por la unión de la extremidad inferior del manubrio del esternón y la extremidad superior del cuerpo del esternón. ¿Listo? Entonces, y se trazaba una línea que correspondía al borde inferior del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, o algunos literatura decía a la altura del disco intervertebral entre la cuarta y la quinta torácica. ¿Listo? Y el mediastino inferior, ¿sí? Iba a comprender desde el ángulo del ovis y la altura del borde inferior de la cuarta vértebra torácica hasta la altura del diafragma. ¿Listo? Entonces, todo esto iba a corresponder a nuestro mediastino inferior. Habíamos dicho entonces que los límites del mediastino, arriba iba a ser la abertura torácica superior, hacia abajo la abertura torácica inferior cerrada o que corresponde al músculo del diafragma. Por delante íbamos a encontrar el esternón y los cartílagos costales. Por detrás, los cuerpos de las vértebras torácicas y lateralmente las pleuras mediastínicas. ¿Listo? Estos son los límites que nosotros ya conocemos de nuestro mediastino, que es el espacio que va a ser ocupado por el corazón y los grandes vasos. El mediastino superior entonces se encuentra entre las pleuras mediastínicas, entre el orificio superior del tórax, el ángulo esternal y el cartílago intervertebral entre T4 y T5, o el borde inferior de la vértebra torácica 4. ¿Qué contiene el mediastino superior? Contiene el timo, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, los nervios vagos, porque acuérdense que el esófago siempre va con el vago derecho-izquierdo, el conducto torácico, las venas ácigos, las venas hemiácigos accesorias,
los linfáticos y los troncos simpáticos. Todo esto va a estar contenido a nivel del mediastino superior. ¿Qué pasaba con el mediastino inferior? Ese mediastino inferior se iba a dividir en 3 regiones: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. Dijimos entonces, o habíamos dicho, que el mediastino anterior era un espacio que iba a estar comprendido. Adelante íbamos a encontrar la cara posterior del esternón, del cuerpo del esternón. Por detrás íbamos a encontrar el pericardio, que vamos a hablar más adelante de él, que es la bolsa fibroserosa que se va a encargar de proteger nuestro corazón. ¿Listo? Arriba, pues tenemos el mediastino superior y abajo vamos a tener el diafragma. ¿Qué habíamos dicho del mediastino medio? Sí, el mediastino medio iba a estar arriba, por el límite del mediastino superior, abajo iba a estar por el diafragma y su límite anterior y su límite posterior iba a ser el pericardio. ¿Qué iba a contener ese pericardio? El corazón, los ganglios linfáticos y parte del origen de los grandes vasos que salen y llegan, que salen del corazón. Y un mediastino posterior, mírenlo aquí, ¿sí? Cuyo límite arriba sigue estando el mediastino superior, abajo sigue estando el diafragma, por delante el límite va a estar determinado por el pericardio y por detrás van a estar la columna vertebral, o sea, los cuerpos vertebrales torácicos. ¿Listo? Cada uno de estos mediastinos, el anterior, el medio y posterior, va a contener ciertas estructuras anatómicas con las que habíamos revisado el semestre pasado cuando hablamos de caja torácica, listo, pero el mediastino que nos interesa a nosotros es el mediastino medio. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar nuestro pericardio y nuestro corazón y el origen de los grandes vasos. Entonces, ¿dónde está ubicado el pericardio? En el mediastino medio del mediastino inferior. ¿Dónde está ubicado el corazón? En el mediastino medio, ¿sí? De nuestro mediastino inferior. Entonces, este mediastino medio de nuestro mediastino inferior es el que vamos a hablar, o de las estructuras que lo están ocupando, es de la que vamos a hablar en este momento. ¿Listo? Entonces, iniciamos nuestra revisión de nuestro sistema cardiovascular hablando de las generalidades y ahora vamos a hablar de afuera hacia adentro. Entonces, la caja torácica, pues los límites de la caja torácica usted ya los conoce, ya sabe que es el mediastino, o sea que el espacio que ocupa el corazón va a ser del mediastino inferior, la parte media de ese mediastino inferior, y hacia adentro entonces vamos a encontrar nuestro pericardio. Bueno, entonces, ¿qué es el pericardio? El pericardio es un saco fibroso, ¿sí? Y seroso, entonces tiene dos componentes, un componente fibroso y un componente seroso, miren aquí, ¿sí? Entonces es un saco, mírenlo aquí, como esta superficie externa, es una bolsa, un saquito, que tiene un componente fibroso y un componente seroso que se encarga de envolver al corazón y la raíz o los orígenes de los grandes vasos. ¿Listo? Este pericardio entonces va a tener dos componentes, un componente fibroso y un componente seroso. Miramos aquí. Entonces, miren, un componente fibroso y adentro vamos a ver cómo tiene un componente seroso, que aquí lo está representando. Un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Este pericardio fibroso, que es el externo, ¿sí? Es el que tiene la forma de el saco
Ese saco lo podemos observar como si fuera un cono o una pirámide hueca, vacío hacia adentro, para que el corazón pueda ser ocupado a este nivel. Se caracteriza porque tiene la base dirigida hacia abajo y su vértice dirigido hacia arriba en relación con la raíz de los grandes vasos. ¿Listo? Ese es el pericardio fibroso. Externamente, este pericardio fibroso va a estar recubierto, ¿sí? Va a estar recubierto por grasa o tejido adiposo que se va a encargarle de darle protección. Sin embargo, ese contenido o de tejido fibroso no es tan aconsejable, por eso es importante que mantengamos pesos y dietas adecuados, porque disminuye en algún momento el espacio y generaría, si es abundante, una disminución en el espacio y en la contractibilidad cardíaca. ¿Listo? Este pericardio fibroso entonces pues va a tener una cara externa, que es la que va a estar en contacto, digámoslo, con el mediastino, y aquí mire una cara interna. Esa cara interna va a estar en relación con el o con la hoja parietal del pericardio seroso. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que este pericardio seroso se va a dividir en dos hojas, en una hoja parietal y en una hoja visceral. ¿Listo? Y nuestro pericardio fibroso va a tener dos caras, una cara externa que se va a relacionar con el mediastino y una cara interna que va a estar relacionada con esta hoja parietal de nuestro pericardio seroso. Este pericardio fibroso entonces dice que se ha dividido, que tiene una base dirigida hacia abajo, un vértice dirigido hacia arriba y que va a tener cuatro caras, una cara anterior, una cara posterior, una cara derecha y una cara izquierda. ¿Listo? Entonces, esa es como nuestro cono o nuestra pirámide hueca va a estar conformada. Una base hacia abajo, un vértice hacia arriba, una cara anterior, una cara posterior, una cara derecha y una cara izquierda. O lo que la literatura dice, las caras laterales. La base del pericardio va a estar descansando sobre la convexidad del diafragma, ¿sí? A este nivel va a estar descansando. Vamos a encontrar que entre esa base del pericardio fibroso y el diafragma vamos a encontrar un ligero espacio que se llama el espacio de portal. Tiene ese nombre. Ese espacio de portal simplemente es como un receso que se forma entre nuestro pericardio fibroso y nuestra cúpula diafragmática sobre la porción tendinosa, que es la que va a descansar nuestro corazón. ¿Listo? No hay nada más ahí. La cara anterior pues va desde el diafragma hasta la base del corazón, a este nivel, miren. Ahora bien, un concepto que quiero que vayamos aclarando es que el pericardio respecto al corazón como tal tiene invertido lo que es la base y el vértice. Entonces, miren, mientras para el pericardio la base está hacia abajo, en el corazón la base está hacia arriba. Y mientras el vértice del pericardio está hacia arriba, el vértice del corazón está hacia abajo. Por eso es que nos dice que la cara anterior de ese pericardio fibroso va desde la base o desde el diafragma, perdón, hacia la base del corazón. La parte inferior de esta cara es la que se conoce como la región cardíaca porque está formada por el corazón, y la parte superior se conoce como vascular, pues obviamente por ser la raíz de los grandes vasos. La cara posterior, o sea, la cara que está por detrás de esta, también va desde el diafragma y va a ir hasta la arteria pulmonar derecha, aquí detrás. Y transversalmente, esa cara posterior del pericardio fibroso va desde el pedículo del pulmón derecho hasta el pedículo del pulmón izquierdo. Ustedes ya saben qué es el pedículo. La cara derecha de nuestro pericardio fibroso, mire, va desde el diafragma
hasta esta, miren aquí, que es nuestra vena cava superior. Y va a unir la cara anterior con la cara posterior del pericardio fibroso. Y la cara izquierda va sobre todo el borde izquierdo del corazón. Y va a estar atravesada por las dos venas pulmonares izquierdas. Y ahí termina. El vértice de nuestro pericardio fibroso, ¿sí? Es una circunferencia, va a rodear los vasos o la raíz de los vasos que están naciendo desde la base del corazón, que son aquí, miren, les presento. Este de color azul que sale del ventrículo derecho es el que se conoce como tronco pulmonar, y aquí les presento esta que nace desde el ventrículo izquierdo y se conoce como aorta, y su primera porción se denominará aorta ascendente. ¿Listo? Este vértice de nuestro pericardio fibroso va a tener una región anterior y obviamente por detrás una región posterior. ¿Listo? Simplemente ese vértice lo que va a hacer es protegerlo y darle pues estabilidad a esas estructuras y las mantiene unidas entre sí. Entonces, mire cómo ese vértice va desde el borde derecho de la vena cava superior, se dirige pues lateralmente y hacia la izquierda, pasa, mire, por la cara anterior de la aorta, agarra también parte del origen del arco aórtico y termina, ¿sí? Va a terminar aquí por delante del tronco brachiocefálico. Entonces, este recorrido va hasta acá arriba, pues aquí está cortadito, ¿listo? Pero entonces, mire, el vértice por delante nace o no, se continúa, digámoslo así. Desde el borde derecho de la vena cava superior, se dirige arriba y a la izquierda, agarra la cara anterior de la aorta, llega hasta el arco aórtico, agarra y pasa por delante, mire aquí, de esto que más adelante van a aprender, que es el tronco brachiocefálico. Luego desciende hacia la izquierda, va a cubrir la arteria pulmonar izquierda para finalmente llegar a la cara izquierda del corazón y va a rodear la vena pulmonar superior izquierda. Y por detrás, pues va a llegar hasta la cara posterior de la arteria pulmonar derecha, pasa por debajo de la arteria pulmonar izquierda y va a encontrarse justo sobre la cara izquierda del corazón con la cara anterior del, del pericardio fibroso. ¿Listo? O sea, va a rodear esas estructuras. Eso simplemente es el vértice. Entonces, este pericardio fibroso, de acuerdo a su ubicación, pues se va a terminar relacionando con la vena cava pues, superior, acá con la vena cava inferior por detrás, se va a relacionar con las venas pulmonares, se relaciona con las arterias pulmonares y se relaciona con la aorta. Es decir, el pericardio fibroso se relaciona con el origen de los grandes vasos y con los vasos que llegan al corazón, ¿sí? Llegan la vena cava superior, la vena cava inferior y las cuatro venas pulmonares y salen el tronco de la arteria pulmonar y la aorta. Este pericardio entonces, miren, entonces aquí este es el pericardio fibroso y ya les había dicho que ese pericardio seroso, que es interno, es el que se va a dividir en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. ¿Listo? Entonces, ahorita hablamos de nuestro pericardio seroso. Aquí también, simplemente para mirar, miren una representación esquemática de nuestro pericardio fibroso, una cara externa y una cara interna a este nivel, y por debajo del pericardio fibroso vamos a encontrar nuestro pericardio seroso. Este pericardio seroso con sus dos hojas o dos capas, una parietal, que es la que va a estar adherida a la cara interna de nuestro pericardio fibroso,
y una visceral que va a estar adherida a la capa muscular del corazón. Vamos a aprender más adelante. Ahora bien, como ese pericardio fibroso, o sea, esa capa externa del pericardio, tiene que mantenerse o ayudar a mantener al corazón en una posición determinada, debe tener unos medios de fijación de ese saco pericárdico, o sea, mantenerlo en una posición. Nos debe quedar claro que ese pericardio, ¿sí? Es móvil. Tiene unos medios de fijación que lo ayudan a estabilizar, pero siempre va a tener un movimiento continuo, digámoslo. ¿Para qué? Para que los movimientos del corazón, esa sístole y esa diástole, se puedan realizar en forma adecuada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los medios de fijación? Primero están los ligamentos pericárdicos. Esos ligamentos pericárdicos no son más que unas estructuras muy pequeñas que salen desde la capa externa que no tienen mayor repercusión sobre otras estructuras. Es decir, están hacia la parte externa del pericardio, pero lo unen entre sí, se van a fijar unos entre otros, nada más. ¿Listo? Luego vamos a tener los ligamentos vértebro-pericárdicos. Perdón. El ligamento vértebro-pericárdico, que como su nombre lo indica, mire, vértebro-pericárdico, ¿sí? Va a estar ubicado hacia la región o hacia la cara posterior del pericardio en relación con los cuerpos vertebrales de la región torácica. ¿Listo? Dice que cuando llega al callado de la aorta se divide en un fascículo superficial y en un fascículo profundo, que el fascículo superficial va por delante de la aorta y termina en el vértice del pericardio, que ya aprendimos cómo tenía una hoja anterior y una hoja posterior, y el fascículo profundo va al pedículo pulmonar y al pericardio como tal para fijarse. El ligamento vértebro pericárdico. ¿Listo? Entonces, que va a estar ubicado a este nivel. Luego tenemos los ligamentos esternopericárdicos, ¿sí? Vamos a tener dos, un ligamento señalados aquí con la flechita, un ligamento esternopericárdico superior y uno inferior, ¿listo? Ese esternopericárdico superior va a ser impar, va a estar ubicado hacia la región media, perdón, va a ir desde la pared anterior y superior del pericardio a la cara posterior del manubrio del esternón y la cara posterior del primer cartílago costal de cada lado. Y va a tener dos haces, uno medio y uno lateral, que es como se va a bifurcar y se va a dividir para darle ese soporte al corazón. Y este, que es el ligamento externo-pericárdico inferior, va desde la apófisis sifoides, desde la cara interna de la apófisis sifoides hacia el pericardio en su cara anterior. También es impar, está ubicado hacia la parte media. Lo vamos a encontrar que está ubicado, entonces ya les dije, en la cara anterior, hacia la parte inferior del pericardio, va hacia la base y hacia la apófisis sifoides. ¿Listo? Entonces, esa es nuestro ligamento externo pericárdico. Entonces, por detrás encontramos el vértebro pericárdico, ¿sí? Que se va a dividir en sus dos fascículos en relación con el arco aórtico, el superficial y el profundo. Luego tenemos por delante el externo pericárdico superior y el externo pericárdico inferior. ¿Listo? También vamos a encontrar el ligamento freno pericárdico. Aquí. Esos ligamentos freno pericárdicos vamos a tener un anterior, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Entonces miren aquí, anterior, todo esto, un lateral derecho y un lateral izquierdo. ¿Listo? Y estos ligamentos, como su nombre lo indica, van a fijar la cara inferior de nuestro pericardio con con el diafragma. ¿Listo? Por eso se llama freno, que es de diafragma, pericárdico. Entonces, estos son los medios de fijación.
Vamos a encontrar también nosotros como medio de fijación una lámina que es la lámina tirotimo-pericárdica, que va a estar ubicada a este nivel, ¿sí? Una lámina que es la lámina tirotimo-pericárdica, que va a estar ubicada hacia la región anterior de la tiroides, del timo, para darle también estabilidad hacia la región anterosuperior. Y el aparato adiposo pericárdico. Yo les había dicho que por fuera del pericardio íbamos a encontrar, pues aquí podemos mirar, miren, una gran cantidad de tejido adiposo y ese tejido adiposo es el que también le va a servir como medio de fijación. Entonces aquí hablan de unas almohadillas grasas. Entonces esta es nuestro pericardio fibroso. Estaría pues a este nivel. ¿Listo? Y este, pues mire, es el espacio mediastinal. Entonces aquí tendremos nuestro pericardio. Bueno, entonces, eso en cuanto a nuestro pericardio fibroso, que era la superficie externa. ¿Listo? Y no olvidemos que nosotros tenemos un pericardio seroso, ¿sí? Ese pericardio seroso va a tener dos hojas, como les había dicho, una hoja parietal y va a tener una hoja visceral. Resulta que ese pericardio parietal, miren, aquí en la gráfica, está adosado, ¿sí? A nuestro pericardio fibroso, a la cara interna del pericardio fibroso. Y nuestra pericardio visceral, miren aquí, va a estar aplicado, ¿sí? Sobre el músculo del corazón. Y obviamente también va a estar aplicado al origen de los grandes vasos. Esa estructura o ese pericardio visceral es lo que se conoce como la capa externa del corazón, que se llama, miren aquí, epicardio. ¿Listo? Entonces, em, esas dos hojas, en medio, miren, de esas dos hojas, de ese pericardio parietal y ese pericardio visceral, vamos a encontrar que se forma una cavidad, un espacio que se ha denominado la cavidad pericárdica. Es en este lugar donde se acumulan los diferentes líquidos que se pueden encontrar y limitan la funcionalidad cardíaca. Es decir, un derrame pericárdico va a estar ocupando la cavidad pericárdica. O por ejemplo, los traumas que generan sangrados se van a ubicar a nivel de la cavidad pericárdica. ¿Listo? Entonces, no es el pericardio fibroso, es el pericardio seroso, el que contiene la cavidad pericárdica. ¿Listo? Entre las dos hojas, el pericardio parietal y el pericardio visceral, se va a formar como lo que se conoce como una línea de reflexión y es como a nivel de la raíz arterial y la raíz venosa, las dos hojas se unen y se van a continuar como una sola. ¿Listo? Esa es la línea de reflexión. Es que las dos hojas se continúan una con la otra a nivel, ¿sí? De la raíz arterial y venosa, o sea, el origen, pues, de los grandes vasos, y los vasos y las venas grandes que llegan a este nivel. La hoja parietal va a ser mucho más delgadita que la hoja visceral, ¿listo? Ya les dije que la hoja visceral va a estar aplicada sobre todo el corazón y los grandes vasos y forma el epicardio, que es la capa externa del corazón, ¿listo? Entonces no se olviden que la cavidad pericárdica va a estar en medio de las dos hojas, de la hoja parietal y de la hoja visceral. Este pericardio entonces, el pericardio como tal, pues debe estar vascularizado, ¿sí? Y debe tener inervación y su vascularización propia, pues porque sus células necesitan sobrevivir. Entonces, las arterias que se van a encargar de irrigar nuestro pericardio va a ser la torácica interna a través de unas ramas largas y cortas que va a dar para el pericardio, las pericardiofrénicas,
que van a dar unas ramas laterales y unas ramas oblicuas, las frénicas inferiores y las arterias bronquiales, esofágicas y mediastinales. Todas estas arterias se van a encargar de la irrigación de esto que se conoce como nuestro pericardio. ¿Listo? Las venas van a ser unas venas posteriores que van a ser las tributarias de la vena ácigos, de las venas frénicas superiores y de las venas laterales. Y el sistema linfático, que se va a encargar del drenaje del pericardio, lo va a hacer hacia los nódulos frénicos, hacia los traqueobronquiales inferiores y hacia los infradiafragmáticos. Ahí va a entregar la linfa procedente del pericardio. La inervación entonces de este pericardio, ¿sí? De este saco pericardio y de nuestro pericardio como tal, va a ser por ramas frénicas, ramas del vago y ramas simpáticas que son los cardíacos. ¿Listo? Entonces tenemos el frénico, que sería la parte cerebroespinal, el vago, que como sabemos es la parte parasimpática, y las ramas cardíacas, que serían las ramas simpáticas. A la hoja serosa también le aporta inervación el plexo subepicárdico. ¿Listo? Eso solamente como para saber que usted tenga en cuenta los nombres, digámoslo como tal, porque eso se lo dan en su parte de neuroanatomía. Entonces, nuestro pericardio va a estar relacionado hacia la parte anterior, pues con la pared torácica anterior. ¿Qué es la pared torácica anterior? Usted ya lo sabe, la cara posterior del esternón, los cartílagos costales, los espacios intercostales cubiertos por músculos y vaso que tenemos la mamaria interna. ¿Listo? Entonces, esas estructuras están por delante de nuestro pericardio. ¿Qué tenemos por debajo de nuestro pericardio? Pues obviamente el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Y el fondo gástrico. Son las tres relaciones inferiores que tiene el pericardio. Al estar relacionado con el fondo gástrico, obviamente puede existir cierto grado de confusión cuando existe un dolor en el epigastrio, que usted ya sabe cuál es. Ese dolor en el epigastrio puede confundir un infarto de la cara inferior del corazón con una epigastralgia. Claro que si usted va a aprender a hacer muy buenas historias clínicas, la historia clínica lo va a orientar a si ese dolor en el epigastrio es de origen cardíaco o es de origen digestivo. ¿Listo? Pero pues no podemos olvidar la relación inferior que tiene nuestro pericardio. Lateralmente, ¿sí? Aquí el pericardio se va a relacionar hacia el lado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, con el nervio frénico, los vasos pericardiofrénicos y las pleuras mediastinales y el ligamento triangular hacia el lado izquierdo. El vértice de nuestro pericardio, pues se va a relacionar con la bifurcación traqueal que da el origen a los bronquios primarios. Aquí miren, el tronco brachiocefálico a la derecha, que es este que estamos viendo acá, que mañana aprendemos cómo es y por qué se origina, hacia el lado derecho. La raíz pulmonar hacia la parte izquierda, los bronquios principales, tanto el derecho como el izquierdo, porque son el origen de la bifurcación de la tráquea, y los ganglios traqueobronquiales inferiores, que es a donde va a drenar. Esos son la relación que tiene el vértice de nuestro pericardio. Esas relaciones, pues obviamente van a estar determinadas de acuerdo a su posición anatómica, ¿listo? Entonces simplemente es mirar esas estructuras, ¿listo? Y eso es lo más importante que nosotros debemos saber y debemos conocer de nuestro pericardio. Entonces, de afuera hacia adentro tenemos la caja torácica, tenemos nuestro mediastino, tenemos la bolsa que cubre o el saco que cubre el corazón, que es lo que se conoce como pericardio, con sus dos capas, una capa fibrosa y una capa serosa. Y aprendimos que la capa serosa tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, y en medio de esas dos hojas, parietal y visceral, encontramos la cavidad pericárdica. Y esa cavidad pericárdica es la que se puede, en un momento determinado,
coleccionar o permitir que se llene de diferentes sustancias y eso es lo que puede generar limitación en la contractibilidad cardíaca. Usted va a aprender un término que es taponamiento cardíaco. Entonces, el taponamiento cardíaco se da porque esa cavidad pericárdica está siendo ocupada, ya sea de linfa o de sangre o de pus, y eso limita los movimientos. Entonces, a usted en semiología le van a enseñar cómo cuando esa cavidad pericárdica está ocupada por los líquidos anteriormente mencionados, limitan la contractibilidad del corazón, dos movimientos, sístole y diástole, y obviamente no tiene la capacidad de expulsar la sangre. Y si el taponamiento es muy grande, simplemente el corazón para, el paciente nos hace un paro cardíaco, no respiratorio, sino un paro cardíaco. Bueno. Y hacia adentro, pues vamos a encontrar el corazón. ¿Listo? No sé si hay alguna duda respecto al pericardio. Bueno, entonces sigamos. Un minutico, me hidrato. Listo. Bueno. Perdón, vuelvo a repetir. ¿Alguien tiene duda del pericardio o todo claro? Eso es lo más importante que debemos conocer porque en semiología lo va a volver usted a mirar y en cirugía lo va a volver a mirar, en medicina interna de acuerdo a las diferentes patologías. Bueno, pero eso es lo importante que debemos saber. Entonces, y por dentro del pericardio, pues vamos a encontrar nuestro corazón. ¿Listo? Mire lo del lindo. Entonces, ¿qué es el corazón? El corazón es un músculo, ¿sí? Que como nos damos cuenta, mire, es un músculo que por dentro es hueco y va a estar representado por 4 cavidades. 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. ¿Listo? Esas cavidades van a permitir que circule la sangre que llega al corazón y que sale del corazón. Ahora bien, eso entonces es lo que nos permite fisiológicamente hablar de que el corazón tiene dos, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Eso les dicen en fisiología. Que el corazón derecho va a estar representado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es donde llega toda la sangre desoxigenada procedente del sistema venoso al corazón. Y un corazón izquierdo que va a estar formado por 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo del lado izquierdo, que son los encargados de sacar la sangre oxigenada del corazón y distribuirla a todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, una superficie externa, que es muscular, y una superficie interna, que es cavitaria, que son 4 cavidades. Las 2 cavidades superiores se denominan aurículas y las 2 cavidades inferiores se denominan ventrículos. Este corazón entonces va a funcionar por 2 movimientos. Solamente se los voy a nombrar, parte fisiológica, que son la sístole y la diástole. La sístole es la contracción de las fibras musculares para poder expulsar la sangre, ¿sí?, hacia el sistema arterial, o sea, hacia la aorta
y hacia el tronco pulmonar. ¿Sí? Porque acuérdense que el tronco pulmonar es una arteria que va a dar origen a las dos arterias pulmonares, que son las únicas arterias de la circulación corporal que llevan sangre desoxigenada. No se olvide de eso. Entonces, la sístole es esa contracción que necesita el corazón para expulsar la sangre hacia las arterias. ¿Y qué es la diástole? Es la relajación del músculo del corazón para que las cavidades del corazón se puedan llenar de la sangre procedente de las venas. ¿Listo? Esa es la diástole, la relajación. ¿Cuáles venas? Pues para la aurícula derecha tendremos la vena cava superior, miren aquí con el cursor, y la vena cava inferior. Y para la aurícula izquierda tenemos estas venas, que son 4, 2 izquierdas y 2 derechas, que son las únicas venas de la circulación corporal que llevan sangre oxigenada y se llaman venas pulmonares. ¿Listo? Entonces, el corazón funciona con dos movimientos. Sístole, contracción, para que se pueda expulsar la sangre hacia las arterias, y diástole, la relajación, para llenar las cavidades cardíacas con la sangre que procede de las venas. ¿Listo? Este corazón entonces, ¿sí? Miren aquí, qué bonito. Este corazón entonces va a estar formado, ¿sí? De adentro hacia afuera por 3 capas, que más adelante hablaremos de ello. Entonces, una capa interna que tapiza las cavidades, que se llama endocardio, una capa muscular que puede variar en grosor de acuerdo a la actividad que cumple, que se llama miocardio, y una capa externa que ya aprendimos, se llama pericardio, y que corresponde a la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Listo? Entonces, esa es la conformación del corazón: endocardio, miocardio y pericardio. Este corazón, ¿sí? Va a estar situado en el mediastino inferior, exactamente en el mediastino medio del mediastino inferior. Ocupa, obviamente, y está por dentro del tórax, situado por detrás de la pared anterior que corresponde a la cara posterior del esternón y a los cartílagos costales, que es lo que se conoce como pared esterno-condrocostal. ¿Listo? Aquí lo podemos observar, mire, ocupando el mediastino medio de nuestro mediastino inferior. Por delante, ¿sí? De las vértebras torácicas y descansando sobre el diafragma. Esa es la situación de nuestro corazón. ¿Qué forma tiene? ¿Sí? ¿Y cómo está orientado? Entonces miren ahora aquí. Tiene la forma de un puño, una forma ovalada, miren acá, con una región ancha hacia arriba y una región estrecha hacia abajo. Entonces, nos dicen que tiene la forma de un cono, ven aquí, con la base dirigida hacia arriba, hacia atrás y a la derecha. Y miren aquí, un vértice que va a estar dirigido hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. ¿Listo? Entonces, tiene la forma de un cono, ¿sí? Ocupando el mediastino medio del inferior dentro de la caja torácica, que tiene una base, miren aquí, y un vértice. Esa base está dirigida arriba, atrás y a la derecha.
y el vértice está dirigido adelante, abajo y a la izquierda. ¿Listo? Y es así como queda orientado nuestro corazón, con su base y su vértice. Y obviamente va a estar sostenido, ya dijimos, por ese saco que lo envuelve y lo protege, y obviamente también los grandes vasos que están ubicados hacia la base del corazón también se van a encargar de ayudarlo a sostener. Si hablamos de su aspecto, ¿sí? Podemos decir que puede ser rosado o es rojo oscuro, ¿sí? Que las dos estructuras superiores que se llaman aurículas son mucho más delgadas que en relación con los ventrículos, ¿listo? Que los ventrículos son mucho más resistentes, mucho más elásticos, mucho más distendibles por la función que deben cumplir. El peso y el volumen del corazón van a variar tanto en el sexo como en la edad, es decir, el corazón en el hombre es mucho más voluminoso que en la mujer. Los pesos pueden variar, simplemente como por la información general, en un bebé, en un recién nacido puede pesar 25 gramos y en un adulto puede llegar a pesar hasta 200 y 250 gramos. A los 10 años pesa entre 100 y 125 gramos. ¿Listo? Que pues nos deben ayudar a correlacionar que ese peso y ese tamaño va a ir aumentando de acuerdo con la edad. Externamente, nuestro corazón va a estar conformado por 4 caras, 3 bordes, una base dirigida arriba, atrás y hacia la derecha, y un vértice que está dirigido adelante, abajo y a la izquierda. Entonces, externamente, estamos hablando de esto, mire, esto que nosotros podemos observar cuando hemos retirado nuestro pericardio. Tiene una cara anterior, una cara inferior, una cara pulmonar derecha y una cara pulmonar izquierda, que es lo que se conoce como caras laterales. Y va a tener 3 bordes, un borde derecho, un borde izquierdo, un borde superior. Y ya les dije, pues, una base y un vértice. ¿Listo? Entonces, miren aquí la base, aquí el vértice, ¿sí? Aquí tenemos la cara superior, aquí teníamos la cara inferior diafragmática, aquí tendríamos la pulmonar derecha, miren aquí, la pulmonar izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces, la cara anterior también se ha denominado, mire, todo esto que estamos viendo acá, se ha denominado cara esternocostal, pues por la relación que tiene. ¿Listo? En esta cara anterior vamos a tener un surco, ¿sí? Que es el surco, un ratico, coronario, ¿sí? Entonces, miren aquí, se los estoy dibujando. Este va de adelante hacia atrás, ¿sí? Ese surco coronario, que es este que tenemos aquí, miren, ese surco coronario o surco atrioventricular, ¿qué hace? Divide las aurículas hacia arriba y los ventrículos hacia abajo, generando entonces un sector auricular por arriba y un sector ventricular por debajo de él. Cuando hablamos de un sector auricular, este va a estar oculto, va a estar por detrás, miren, no lo podemos ver. Las aurículas en esa cara anterior no la podemos ver. Están por detrás de esto que nosotros estamos viendo aquí, miren aquí, estas prolongaciones delgaditas que se denominan orejuelas o auriculillas. ¿Listo? Y obviamente también vamos a encontrar entonces nuestras auriculillas y miren, vamos a encontrar el origen de los grandes vasos. Entonces miren, aquí les presento la aorta, el origen de la aorta,
y aquí el tronco pulmonar. ¿Listo? Entonces, miren. Externamente en la cara anterior que encontramos el surco coronario, que se los tracé aquí, o también llamado atrioventricular. ¿Qué hace ese surco coronario o atrioventricular? Divide el corazón en dos cavidades superiores y en dos cavidades inferiores, es decir, separa las aurículas de los ventrículos externamente, ¿sí? Esa región auricular va a estar justo por detrás de las auriculillas que están por delante y también vamos a encontrar en este sector auricular el origen de los grandes vasos, la aorta y el tronco pulmonar. Aquí podemos mirar, mire, las auriculillas o orejuelas, que son las prolongaciones de las aurículas hacia la región anterior del corazón. Miramos que esta derecha, mire que esta orejuelita derecha es más cónica, tiene la forma más de cono, que su vértice está dirigido hacia adelante en relación con la aorta, miren aquí. El vértice está por delante de la aorta y aquí su borde inferior, mírenlo aquí, de esta auriculilla o orejuelita derecha, está en relación con el surco coronario y se va a relacionar con la arteria coronaria derecha, que es la que usted está viendo a este nivel. Lo estoy pintando. Así como se la pinto, vamos a encontrar que en ese surco coronario vamos a encontrar nuestra arteria coronaria derecha. Y miren aquí, la orejuelita izquierda está situada, miren aquí, por delante de la vena pulmonar superior izquierda. El vértice va a estar relacionado con el tronco pulmonar, aquí lo estamos viendo. El borde inferior de nuestra orejuela izquierda corresponde a la parte izquierda pues, del surco coronario o se relaciona con la parte izquierda del surco coronario, que ahí lo están mirando. Y a este nivel que vamos a encontrar la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y la vena cardíaca magna. Eso se van a relacionar con nuestra auriculilla izquierda. Y por debajo, pues de este surco coronario o atrioventricular, vamos a encontrar el sector ventricular. Entonces, todo esto es nuestro sector ventricular. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar en nuestra cara anterior? ¿Sí? En este sector ventricular vamos a encontrar esto que les estoy dibujando aquí, que se conoce como surco interventricular anterior. Es este, el surco interventricular anterior, que va a contener o va a permitir que por ese surco pase la arteria interventricular anterior, que va a ir acompañado por la vena del mismo nombre, que es la vena interventricular anterior. ¿Listo? En esta cara anterior, los 2/3 de ella van a estar representados, miren, por todo esto que está usted observando acá, que es el ventrículo derecho. ¿Listo? Y esta parte superior, que es donde se va a originar el tronco de la pulmonar, que es lo que se conoce como cono arterioso del ventrículo derecho. Y en esta cara anterior vamos a encontrar de menor proporción, miren, o sea, 1/3 del ventrículo izquierdo. Eso es lo que nosotros podemos observar en esta cara anterior. Entonces, les repito. Miren, la cara anterior va a tener 2 surcos. Mírenlo aquí. Un surco que se llama un surco coronario o atrioventricular y un surco interventricular anterior. Mírenlo ahí. El surco atrioventricular o coronario divide el corazón externamente en la cara anterior, en una región o un sector auricular, entonces las aurículas por arriba, y un sector ventricular por abajo.
¿Listo? En ese sector auricular vamos a encontrar las aurículas que están por detrás, tanto la derecha como la izquierda. Vamos a encontrar las orejuelas o auriculillas, derecha e izquierda. Vamos a tener el origen de los grandes vasos, aorta y tronco pulmonar a ese nivel. ¿Listo? Que es lo que estamos mirando aquí, miren. El origen pulmonar, el origen aórtico, la cara anterior de las aurículas que están por detrás de las orejuelas y este surco interventricular anterior nos muestra que 2/3 de la cara anterior le corresponden al ventrículo derecho y 1/3 de la cara anterior le corresponde al ventrículo izquierdo. ¿Listo? Que sobre ese surco interventricular anterior va a pasar la arteria interventricular anterior y la vena interventricular anterior. Que del surco coronario, mire, en relación con el borde inferior de la orejuela derecha, vamos a encontrar nuestra arteria coronaria derecha, pero que el borde inferior de la orejuela izquierda se va a relacionar con la rama circunfleja que le pertenece a la arteria coronaria izquierda, que hablaremos de eso hoy si alcanzamos o mañana, y nuestra vena magna, ¿listo? Nuestra vena cardíaca magna. Van a estar a ese nivel. Bueno, entonces eso sí es lo representativo de la cara anterior de la configuración externa del corazón. Veamos nuestra cara inferior o cara diafragmática, que se llama así porque va a estar descansando sobre el diafragma, es decir, se apoya en el diafragma. ¿Listo? Esta cara inferior o diafragmática también va a estar dividida, aquí miren, por un surco, porque acuérdense que el surco coronario le da la vuelta al corazón. Entonces, ese que les dividí yo, ahí es el surco coronario. Ese surco coronario, ¿sí? Nos va a dividir también en una mitad inferior y en una mitad superior. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar que en esta cara diafragmática, miren, lo estamos viendo, la mayor cantidad le va a corresponder a la parte ventricular. ¿Listo? Y vamos a observar la región auricular que va a estar representada por la aurícula derecha. Entonces, 4/5 de esta cara van a estar representada por la parte ventricular y el tercio o el quinto restante, pues, le corresponde a la aurícula derecha. ¿Listo? Hacia la parte ventricular, que está por debajo del surco coronario, vamos a encontrar un surco también, miren aquí. Ahí. Entonces, por debajo del surco coronario vamos a encontrar un surco que es el surco interventricular posterior. Pero hacia arriba del surco coronario vamos a encontrar este surco a este nivel, que es el surco ¿se me fue? El surco interauricular, ¿sí? Entonces, miren, hacia arriba vamos a encontrar este surco, que es el surco interauricular. ¿Listo? Que simplemente es como una representación, digamos, para que cuando hablemos de las cavidades nos podamos ubicar. Entonces, ese surco es un surco interauricular. Aquí encontramos nuestro, ay, perdón. Ay, eso. Entonces encontramos en esta cara posterior, miren aquí nuestro surco coronario. ¿Listo? Entonces, ese surco coronario, hacia abajo encontramos este que es el surco interventricular posterior. Este surco coronario es el que se conoce como aurículo ventricular, que es la parte
posterior. Miren, hacia arriba vamos a encontrar una representación esquemática de un surco que es el interauricular, ¿sí? Interauricular, ¿sí? Por delante también existe, pero ese surco no es tan marcado, digámoslo así, y ya vamos a ver más adelante por qué. Bueno, entonces, este surco interventricular posterior va a estar representando, ¿sí? A la izquierda, las 3/4 partes de nuestro ventrículo izquierdo, que es esto que estamos observando aquí. Miren, nuestro ventrículo izquierdo, las 3/4 partes, y 1/4 parte de nuestro ventrículo derecho. Es decir, que por esta cara es mucho más visible el ventrículo izquierdo que nuestro ventrículo derecho. ¿Listo? Por ese surco interventricular posterior pasa la arteria interventricular posterior con la respectiva vena interventricular posterior. ¿Listo? Por ese surco van a pasar esas estructuras anatómicas. Vamos a encontrar entonces, miren aquí, ¿sí? Que sobre este surco coronario, ¿sí? Sobre ese surco coronario que usted ya sabe cuál es, vamos a encontrar esta gran dilatación venosa, se las estoy marcando aquí, que es lo que se conoce como seno coronario. Miren ahí, seno coronario, ¿listo? Entonces, sobre ese surco coronario o atrio ventricular posterior, vamos a encontrar nuestro seno coronario. Aquí también vamos a encontrar en esta versión, en esta visión de la cara diafragmática, esta vena que se conoce como vena cardíaca magna, que va a drenar su contenido hacia este que es el seno coronario. ¿Listo? Entonces, vena cardíaca magna, seno coronario. Podemos decir entonces que en esta cara diafragmática también se continúa nuestro surco coronario o atrioventricular, nuestro surco interventricular posterior. Vamos a poder delimitar un surco entre las aurículas, que es el surco interatrial, y vamos a poder observar que 3/4 partes le corresponden al ventrículo izquierdo, 1/4 parte le corresponde al ventrículo derecho, que es mucho más visible, pues nuestra aurícula derecha, ¿listo? Que vamos a poder observar las venas cavas, ¿sí? Superior e inferior, el seno coronario, la vena cardíaca magna, el vértice del corazón y la base del corazón en su cara posterior o diafragmática. En la cara pulmonar izquierda, ¿sí? Entonces, que es esta parte, lado izquierdo del corazón, todo esto, no, perdón, todo esto es la parte izquierda del corazón. Esa cara pulmonar izquierda va a estar en contacto con la cara mediastinal del pulmón izquierdo. Está representada por el ventrículo izquierdo y obviamente pues por la aurícula izquierda. Y la cara pulmonar derecha. Bueno, y la cara pulmonar derecha, esta no es cara anterior, de los cambios, y la cara pulmonar derecha va a estar representada por la vena cava superior, que es esta, la vena cava inferior, que es esta, y por detrás de esta orejuela o auriculilla derecha, vamos a encontrar la aurícula derecha. ¿Listo? Esa es la cara pulmonar derecha. Está mal. Es la cara pulmonar derecha. Entonces va a estar representada cava superior, cava inferior, aurícula derecha y orejuela derecha, pues hacia su origen, porque acuérdense que la orejuela derecha como tal iba a estar representada por la cara anterior. ¿Listo? Sin embargo, esa cara pulmonar derecha tiene el origen de la auriculilla derecha y la aurícula derecha como tal. Entonces, estas son las caras
de la configuración externa que tiene nuestro corazón. Ahora bien, dijimos entonces que iba a tener tres bordes, ¿no es cierto? Un borde derecho, que está representado aquí, mire, de color rojito. Aquí, el borde derecho. Y va a tener un borde izquierdo. Y la Target nos habla de que el borde es un borde superior. Hay literatura que nos habla de que el borde es inferior, pero la Target, y la traje precisamente la diapositiva para eso, nos habla de que tiene un borde superior. La Target no nos habla de un borde inferior, sino nos habla de un borde superior. El borde derecho entonces va a separar la cara anterior de la cara inferior. El borde superior va a separar la cara anterior, ¿sí?, de la cara izquierda, ¿sí?, de la cara pulmonar izquierda. Y el borde izquierdo separa la cara inferior de la cara pulmonar izquierda. Entonces, el borde derecho va a separar esta, que es la cara anterior, de la cara inferior, que estaría pues a este nivel. La superior va a separar la cara anterior, que es la que está aquí, mire, la cara anterior, de esta que sería la cara pulmonar izquierda. Y el izquierdo va a separar la cara inferior, que sería esta, de la cara pulmonar izquierda. Entonces, la Target no nos habla de un borde inferior, sino nos habla de un borde superior. La cara pulmonar derecha no tiene borde que lo separe de la cara anterior, solamente la izquierda. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Como es muy redondeado, entonces no va a tener un borde que le vaya a separar de la cara pues, pulmonar de la cara anterior. No existe esa correlación. La base de nuestro corazón es una verdadera cara. Está ubicada hacia la parte posterior, formada por las dos aurículas, más por la izquierda que por la derecha, y está dividida por el surco interauricular posterior, que era lo que ya habíamos visto, pues, ¿no? Que les había explicado que más o menos, si hacemos este, mire, que es el surco coronario en su cara diafragmática, entonces a este nivel, ¿sí? Así tendríamos lo que corresponde al surco interauricular posterior. Y el vértice, ¿sí?, es la punta del corazón, está redondeada, es regular y le pertenece totalmente, totalmente al ventrículo izquierdo. ¿Listo? El surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior se unen a nivel de la cisura del vértice del corazón. El vértice del corazón o ápex es la parte más superficial del corazón y se proyecta, miren, más o menos a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo a la altura de la línea medioclavicular. Entonces, eso habíamos hablado cuando dijimos caja torácica. Más o menos en el hombre, a la altura de la tetilla, es lo que corresponde el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular. Solamente en los hombres nos sirve como punto de referencia del ápex o vértice del corazón. En la mujer, pues no, porque el tejido graso de la glándula mamaria, pues obviamente nos ubica el pezón en un lugar pues diferente. ¿Listo? Entonces, el ápex del corazón en el hombre es fácil de ubicarlo, la punta del corazón, porque ocuparía lo que corresponde a el pezón de la tetilla, el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entonces, sus detalles anatómicos, pues usted ya los conoce porque ya los habíamos visto. Ese es el vértice. ¿Listo? Y
vamos a encontrar que existe la conformación de un surco que se llama cruciforme, que tiene la forma de una cruz, que va a estar conformado por el surco interventricular posterior, el entrecruzamiento del surco coronario y el surco interatrial. ¿Listo? Entonces, miren, este entrecruzamiento que se ve aquí, que es el surco coronario, el surco interventricular posterior con el surco interauricular, están representando el surco cruciforme, que estaría pues ubicada realmente hacia la cara posterior y hacia la base de nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Sí? Que el corazón externamente, ¿sí? Miren, externamente el corazón va a tener, ¿sí? Externamente el corazón va a tener un surco, miren aquí, que se llama un surco coronario, que está por delante y por detrás del corazón. Es como una correa, digámoslo, ¿sí? Que está dividiendo el corazón en dos cavidades superiores y en dos cavidades inferiores. Eso hace el surco coronario. Separa las aurículas de los ventrículos externamente. ¿Listo? Y vamos a tener dos surcos a nivel ventricular. Un surco interventricular anterior y digamos que por acá detrás estaría un surco interventricular posterior. ¿Listo? Entonces, esos surcos interventriculares dividen pues, en la cara anterior más al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y hacia la cara posterior, pues también ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, dos surcos, el surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. ¿No? Entonces, no nos olvidemos de eso. Esos surcos están representados hacia la superficie externa del corazón. Ahora bien, esos surcos, cuando hablamos ya de las cavidades del corazón, cuando nos vamos hacia la superficie interna del corazón, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que internamente esos surcos externos van a tener algún grado de representación hacia la superficie interna del corazón. Entonces, internamente el corazón va a estar dividido en 4 cavidades. ¿Listo? 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Y vamos a encontrar en medio de estos dos, miren aquí, a este nivel se lo estoy dibujando. ¿Listo? Vamos a encontrar el tabique del corazón. Ese tabique del corazón termina dividiéndonos en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. Ese tabique del corazón va a estar representado externamente por dos surcos. El surco interatrial arriba y el surco interventricular, tanto anterior como posterior, abajo. ¿Listo? Entonces, esa es la representación esquemática, que externamente ese surco interatrial y ese surco interventricular internamente van a estar representando al tabique del corazón. Ese tabique del corazón iba a dividir en un corazón derecho con una aurícula derecha, miren aquí, y un ventrículo derecho, y hacia el lado izquierdo del corazón lo va a dividir en una aurícula izquierda y en un ventrículo izquierdo. ¿Listo? Bueno, ahora bien, las aurículas van a estar divididas por el tabique auricular, tabique, o sea, un engrosamiento muscular. Tabique, internamente se llama tabique, externamente se llama surco. Y los ventrículos van a estar separados entre sí por el tabique inter o ventricular. Ese tabique ventricular también es un reforzamiento muscular. ¿Listo? y dividiendo,
¿sí? Miren aquí. ¿Qué color le ponemos? Pongámosle, mire. Y dividiendo aquí las aurículas hacia arriba internamente y los ventrículos hacia abajo, vamos a encontrar el espacio aurículo-ventricular. ¿Listo? Entonces, la aurícula del ventrículo se va a separar por esto que anatómicamente se ha denominado el orificio atrioventricular o aurículo ventricular. ¿Listo? Ese orificio va a separar las aurículas de los ventrículos. Externamente, esos orificios auriculoventriculares van a estar a la altura del surco coronario, tanto por su región anterior como por su región posterior. Recuerde que el surco coronario es como un cinturón, usted se coloca en el pantalón y divide la mitad de arriba aurícula y la mitad de abajo ventrículo. Entonces, internamente, el corazón va a separar la aurícula del ventrículo por medio del orificio aurículo-ventricular. Estos orificios aurículo-ventriculares van a estar provistos, miren, de unas estructuras a este nivel, mírenlas aquí, se las estoy pintando, que se llaman válvulas, ¿listo? Esas válvulas, ¿sí? Esas válvulas van a regular el paso de la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿listo? Entonces, eso es lo que van a hacer las válvulas. Entonces, si yo les pregunto el tabique del corazón, ¿por qué estructuras están conformadas? ¿O cómo se divide, digámoslo así? Va a estar dividido en un tabique interauricular, en un tabique interventricular y en una región aurículo-ventricular. No encontramos tabique interventricular, encontramos región aurículo-ventricular porque es un orificio que va a estar reforzado por las válvulas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, miren aquí, el tabique interauricular, el tabique interventricular. Aquí en el centro, ellos lo quieren representar el tabique aurículo-ventricular, ¿sí? Ese tabique aurículo-ventricular es como el entrecruzamiento, digámoslo así, de lo que corresponde o donde termina el tabique auricular e inicia el tabique aurículo-ventricular, pero es importante que tengamos en cuenta que entre las aurículas y los ventrículos no vamos a encontrar un tabique como tal, sino que simplemente vamos a encontrar el orificio aurículo-ventricular, que va a estar reforzado por válvulas que van a regular el paso de la sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o estamos todo claro. Sí, todo claro, doctora. Bueno, listo. Entonces, veamos con esta gráfica. Entonces, ¿aquí qué podemos decir? Aquí podemos decir que el tabique interauricular, ¿sí? Pues mire, viene de arriba hacia abajo. Entonces, mire, este tabique interauricular, mire, viene de arriba hacia abajo, ¿listo? Va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, y que la aurícula derecha va a quedar un poquito más hacia adelante en relación con la aurícula izquierda. Este tabique interauricular tiene un grosor variable, ¿sí? El centro, eso sí, es mucho más delgado y va a corresponder a una estructura que se ha denominado, mire aquí, la fosa oval, ¿sí? Entonces, esa parte central de esto que miramos aquí, que es el tabique interauricular, la parte más delgadita corresponde a eso que se llama fosa oval. Esa fosa oval le corresponde a la aurícula derecha del corazón. Eso hay que tenerlo en cuenta, ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, esa fosa oval le va a corresponder a la aurícula derecha.
El tabique interventricular, ¿sí? Va a estar separando los dos ventrículos, este ventrículo derecho de este ventrículo izquierdo, y dice que tiene una forma triangular, con la base dirigida hacia arriba y el vértice dirigido hacia abajo. ¿Listo? Doctora, Señora, doctora, disculpe, es que estoy un poquito confundida ya, acerca de los tabiques. ya. Bueno, entonces el corazón, por su superficie interna, se ha dividido por un tabique, que es el tabique del corazón. O sea, todo esto se conoce de arriba hacia abajo, así, mire, como el tabique del corazón. ¿Listo? De acuerdo a a la ubicación donde se encuentra, este tabique del corazón se ha dividido en tres. El tabique interauricular, que va a estar separando la aurícula derecha de la aurícula izquierda. El tabique auriculoventricular, que está ubicado hacia el centro de ese tabique del corazón, que es, vamos a mirar que es una parte pues pequeña, digámoslo como tal, que lateralmente ese tabique termina dividiendo las aurículas y los ventrículos, pero que cuando sale de esa parte media, termina formando el orificio auriculoventricular. Y esos orificios van a estar reforzados por las valvas auriculoventriculares. ¿Listo? Hacia abajo de este tabique auriculoventricular vamos a tener este tabique que es el interventricular. Este tabique interventricular es el que va a estar en medio de los dos ventrículos. En sí, el tabique del corazón tiene tres porciones: interauricular, en medio de las dos aurículas; auriculoventricular, como en esa zona transicional entre aurículas y ventrículos; y el tabique interventricular en medio de los dos ventrículos. ¿Listo? Dice que este tabique auriculoventricular está dividiendo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Por posición anatómica del corazón, la aurícula derecha está un poquito más adelante que la aurícula izquierda. Que ese tabique interauricular, el grosor va a ser variable, pero, ¿sí? Miren, es mucho más delgadito, todo esto es el tabique, mire, interauricular, todo esto, pero en el centro de ese tabique va a ser delgado y va a contener la fosa oval de la aurícula derecha. Eso es lo que hemos dicho. La interventricular, este tabique, mire que está acá abajo, que es el interventricular, simplemente separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Tiene mayor grosor que el tabique interauricular y tiene una base dirigida hacia arriba y un vértice dirigido hacia abajo. No tiene nada más. Y el tabique auriculoventricular, mire lo que es este de aquí, ¿sí? Ese tabique auriculoventricular está entre el borde inferior, digámoslo así, de este tabique interauricular y el borde superior de este que es el tabique interventricular. ¿Listo? Lateralmente ese tabique se va a continuar con los orificios auriculoventriculares. Mire, este es el orificio auriculoventricular derecho y este es el orificio auriculoventricular izquierdo. ¿Listo? ¿Qué permite ese tabique? Que es ese musculito que está ahí, que se inserte las valvas tanto del orificio auriculoventricular derecho como del izquierdo. En ese sentido, esas válvulas, ¿sí? Entonces, mira aquí, ¿qué es una válvula? La que va a regular el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho o de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, este tabique auriculoventricular permite que sobre él, ¿sí? Se inserte una parte de la válvula que se llama valva para que pueda permitir la apertura y el cierre de la aurícula o del ventrículo, dependiendo si estamos en vaciamiento o en llenado cardíaco. Eso es el tabique del corazón. ¿Sí me deja entender? A ver otra vez, profe. ¿Otra vez qué? La repite lo que acabo de decir. No, o sea, ¿desde qué parte? Desde que empezó a decir de lo de las ventrículas. Las ventrículas, ¿cuáles ventrículas?
A ver, rebobine y me dice, y yo le explico. El último pedacito que dijo. Ya, que el tabique del corazón entonces, este tabique aurículo-ventricular, ¿sí? Que es el centro, digámoslo así, del tabique del corazón, hacia arriba se continuaba como interauricular y hacia abajo como interventricular. Lateralmente, mire, a este tabique auriculoventricular vamos a encontrar los orificios auriculoventriculares. Esos orificios auriculoventriculares tienen unas válvulas en el centro. Esas válvulas lo que hacen es regular el paso de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Listo? Entonces, esas válvulas que vamos a ver ya mañana cómo están conformadas, esas válvulas van a insertarse sobre este tabique auriculoventricular. Entonces le va a fijar cierta partecita de la válvula para que le pueda dar estabilidad en la parte media del corazón. Eso es lo que dijimos. ¿Listo? Entonces, internamente, el tabique del corazón termina dividiendo el corazón en un lado derecho y en un lado izquierdo. Las aurículas por medio del tabique interauricular. El ventrículo por medio del tabique interventricular. Y esa zona transicional, digámoslo así, entre aurícula y ventrículo, se termina dividiendo por el tabique aurículo-ventricular, que lateralmente se extiende en los orificios auriculoventriculares. ¿Listo? Ese tabique del corazón externamente, o sea, por la superficie externa del corazón, va a estar representado por dos surcos. El surco interauricular por arriba y el surco interventricular por abajo. ¿Listo? Entonces, esas serían las divisiones del corazón y hasta ahí llegaríamos. Mañana continuaríamos con cada una de las características del corazón derecho y del corazón izquierdo y pues avanzamos en toda la temática. Entonces vayan revisando hasta ahí y cualquier duda, igual en la tarde que nos encontramos para el componente práctico, me dicen y yo les voy aclarando con la práctica las dudas que hasta esa parte de la configuración interna se hayan podido presentar. ¿Listo, chicos? Listo, doctora, Entonces, gracias. ya nos encontramos ahorita en la tarde para continuar. Que tengan una feliz mañana. Ya nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, profe.